Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos, por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Se hace necesario establecer una precisión, hacer una claridad. A nosotros nos interesa el pueblo judío no por él mismo, nos interesa por el hecho de gran incidencia en la historia de ser el primer pueblo en donde arraiga de forma duradera, con fuerza de expansión, la creencia en un Dios único contra la tendencia general de las culturas hasta entonces a creer en muchos dioses. La pregunta es, ¿qué es lo que hizo posible que eso se diera? ¿Qué es lo que permite explicarse el pasaje del politeísmo al monoteísmo? Responder a esa pregunta tiene a su vez una dificultad, y es que las fuentes históricas y arqueológicas, aquellas sobre las cuales se puede apoyar una explicación verificable, no son tan abundantes como si la explicación mitológica, la autoleyenda que se ha construido el pueblo judío y que está expresado en la Biblia. Los judíos en general se referencian a sí mismos en términos históricos apoyados en la Biblia, pero los historiadores y los arqueólogos no creen que lo que la Biblia dice es lo que haya sucedido. Y la constatación de los hechos de ese pueblo no son entonces tan abundantes en el ámbito histórico-arqueológico como en el ámbito mítico. En el ámbito histórico se puede reconocer que existió un pueblo en Canaán hacia el siglo XVII, XVIII, XVI, que luego se puede encontrar la llegada de unos inmigrantes a Egipto hacia el siglo XIV, y luego se puede reencontrar otra vez en Canaán un pueblo establecido ya como un reino propio. Nunca un reino poderoso, sino un reino que logra entonces afincarse ahí en Canaán nuevamente. Entonces, como si hubiera hecho un periplo de Canaán bajo a Egipto, esto durante siglos, y luego retorno allá. Hay algunas otras cosas que históricamente son verificables, los reinados de Saúl, de David, de Salomón, en el tránsito entre el 1000 y el 900 de antes de nuestra era. Se puede también verificar la invasión asiria, la destrucción que los asirios hacen en el siglo VIII, luego la famosa destrucción del templo de Jerusalén en el siglo VI, puntualmente en el 587 por parte de los babilonios. Luego el permiso, porque los babilonios habían esclavizado entonces a los judíos, el permiso, por decirlo así, que el rey Ciro, el persa, permite luego de que a su vez ha dominado a los babilonios para que el pueblo judío recale nuevamente en Canaán. Ese es un momento histórico muy importante, ese retorno, porque parece ser el punto en donde anidó finalmente la estructuración de la creencia monoteísta, porque el monoteísmo es un proceso de muy larga duración. También se sabe, por ejemplo, obviamente, del paso de Alejandro Magno y del sometimiento, luego los romanos en el año 63 antes de nuestra era, que vuelven que se toman a Judea, etc. Pero a su vez la Biblia narra muchas cosas que le permite un discurso coherente, pero cuya verificación es la que no se puede asegurar. Y entonces hay una serie de acontecimientos, desde personajes como Abraham o como Moisés, cuya existencia histórica está puesta en duda, hasta asuntos como el Éxodo, como la fuga de Egipto. Todo eso hace parte de algo que históricamente no se puede asegurar, pero que sí míticamente logró hacer un efecto de verdad en un pueblo que terminó creyendo en un Dios único por un lado, pero por otro lado que se autonombró el pueblo elegido de ese Dios único.
y que con eso configuró un esquema de gran seguridad y de certeza en el valor de sí mismo. Pero insisto, es necesario pues precisar la diferencia entre el carácter histórico y el carácter mítico de lo que fue el pasado de Israel.